Bueno, ¿cuántos están gozosos en esta mañana? El Señor ha demostrado no solo su presencia, sino su amor. Yo quiero que me acompañen en esta mañana al libro de Juan 20:31. Sabes, yo no entendía esta canción que estábamos cantando, que cuando tú le dices ven, ven Espíritu, ven, no es porque el Espíritu no esté con nosotros, ¿no? Sino que tú le estás dando, le estás abriendo tu corazón y le estás dando la oportunidad para ir a tu interior y llenar todo lo que nos haga falta, saciar cada partecita de nosotros. El libro de Juan es un libro considerado por muchos como el libro más espiritual y profundo de la Biblia. Yo recuerdo que cuando yo pregunté, bueno, ¿y por dónde arranco a leer la Biblia? Algunos amigos en ese entonces, cuando empezaba mi camino en el Señor, me decían, bueno, lea Juan. Y lo leía y me parecía bonito, pero solamente bonito. Pero no entendía la profundidad y la revelación que hay en el libro de Juan acerca de la identidad y la fe de nosotros como creyentes en Jesús, ¿no? Porque allí nos presenta a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Y allí en Juan 20:31 está su propósito. Dice, incluso ahí tiene en el título, no dice el propósito del libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Esta mañana vamos a aprender y a encontrar en Jesús esa identidad, esa vida, ese propósito. Pero estas cosas han sido escritas en este libro y en su palabra para que creáis en Jesús, para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y no solo para eso, sino para aplicarlo en nuestra vida y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque, Señor, trae refrigerio a nuestras almas. Gracias porque tu palabra y tu propósito es perfecto en nuestras vidas. Y hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que Cristo, el Hijo del Dios viviente, sea revelado en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Colocamos mente de niños para que tú nos sorprendas con tu palabra, Señor, para que su verdad sea encarnada en nuestras vidas y seas tú directamente hablándonos como hijos, dándonos esa identidad que nos permita tener esa vida abundante en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Juan, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta su origen divino y eterno, la obra del Espíritu Santo, de la comisión divina de nuestro Señor Jesús y de su paternidad. ¿Sí sabían que en el libro de Juan más de 100 veces Jesús llama Padre a nuestro Padre Celestial? Porque está implícita su identidad de Él en el Padre. Dice en Juan 10:17, el Padre y yo, uno somos. Uno somos, y eso quiero hablar en esta mañana. El título del mensaje para todos los que son juiciosos y están apuntando se llama Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Y hay una canción que les prometo en algún momento
exponerla en esta mañana que salió de esta enseñanza, pero vamos a ver si por el tiempo nos da. Pero el Señor es todo para nosotros si lo queremos entender. ¿Qué dice de su persona, sus atributos? En el libro de Juan hay 7 axiomas. Un axioma, les voy a leer, me pareció muy bonito el significado de axioma. Dice: proposición tan evidente y aceptada como verdadera que no necesita ser demostrada dentro de un sistema lógico o teoría. Es un punto de partida fundamental sobre el cual se construye un razonamiento deductivo. En esencia, un axioma es una verdad autoevidente que sirve como base para otros conocimientos. Y allí en el libro de Juan hay 7 axiomas. Y ustedes dirán, ¿por qué 7? Y el número 7 tiene una representación muy hermosa, ¿no? En 7 días Dios hizo el universo. Dice que el número 7 refleja perfección, completitud, la sabiduría y la conexión con lo divino. Refleja la obra perfecta de Dios. Y tú y yo somos esa obra perfecta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Y no solo refleja eso, sino nos da o nos hace partícipes de ese plan perfecto como creación de Él que somos. Allí la persona de Cristo da 7 atributos y hace una identificación clara, precisa, consistente y poderosa de sí mismo. Los 7 atributos empiezan por el yo soy. Y el yo soy, como lo leía mi suegra amada, tengo que aprovechar para echar flores. En un comienzo significa que Él es por siempre. Amén. Y yo me puse a ver si había una diferencia entre el que estaba en Éxodo allí, que estaba en el hebreo al griego, y tienen el mismo significado. Y por eso Jesús lo declara es en el único libro donde aparecen. Y hay 7 yo soy. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Y cada uno de esos yo soy no están allí por casualidad, sino sacian una necesidad en nosotros. Tienen un propósito de identificarnos como se identificó Jesús con el Padre. Y quiero que vayamos al primero. Amén. Lo encontramos en Juan 6. Juan 6 del 32, lo va a leer desde el 32 hasta el 35. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, el primer propósito, quiero
En este estudio es un estudio no tan profundo porque cada yo soy nos da para una prédica completa, pero quiero que entendamos el propósito, la sombra de lo que se cumplió en esa escritura y lo que significa para nosotros como hijos suyos. Entonces, el propósito de yo soy el pan de vida es suplir toda necesidad. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El hambre hace parte de nuestras necesidades corporales y Jesús utilizó muchas alegorías en su palabra para, dentro de las cosas naturales, llevarnos a verdades espirituales. Y este suplir toda necesidad significa que tenemos alimento y sustento en Él para una vida abundante. Hay algo muy importante que decía el pastor en esta mañana, y es que ya como hijos de Dios, nuestra identidad, nuestra visión no puede reducirse a la debilidad, a la simpleza, sino debemos tener autoridad de lo que somos y vivir en esa vida abundante y victoriosa que Él ya conquistó, porque aunque estamos en el mundo y tendremos aflicción, Él ya venció al mundo. ¿Dónde vemos el cumplimiento de esta palabra? En el Antiguo Testamento, dentro del lugar santo, estaban los 12 panes de la proposición. Y esos panes eran alimento para que diariamente el sacerdote que iba a ese lugar se supliera. Y siempre había allí pan fresco. ¿Y cuántos no tienen la bendición y la oportunidad de disfrutar del pan fresco todos los días? Cuando Jesús, la oración que conocemos como el Padre Nuestro, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo pensé que era la comida. Y pues también dice que cuando lo tenemos a Él por prioridad, Él sacia todo lo demás, ¿no? Pero ese pan que necesita nuestra alma, ese alimento, es la revelación de Él mismo, amén. Dice, pero también está el maná. Ahí mismo en Juan, dice que Moisés le había dado pan, había descendido maná del cielo, pero pues desde el 25, si quiere lo podemos estudiar. El 26 dijo: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, lo que decía el hermanito Carlos esta mañana, que no os buscáis de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y el 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En el 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Dice que los que comieron el pan, el maná, murieron, pero los que nos alimentamos del verdadero pan, tendremos vida eterna. Amén. Pero el pan no solo sacia, sino dice que se partió por nosotros. Jesús en su última cena, cuando fue allí
a ese aposento alto, dice que tomando el pan, lo partió. Y quiero que leamos Juan 6:51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. ¿Para cuándo? Aleluya. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Su carne sabemos que se partió, ¿no? Fue molida y partida por nosotros. ¿A quiénes les gusta el pan? Bueno, pero para que se dé ese pan en nuestra mesa así tostadito, así horneadito, calientico, como a muchos les gusta, ese pan nació de una semilla. Y la semilla tuvo que morir, caer en tierra y morir. Y estando allí, germinar. ¿Y cuál es la semilla que es sembrada en nosotros? Su palabra. ¿Y la tierra donde cae la semilla? ¿Cuál es? Nuestro corazón. Amén. Pero si esa semilla cae, germina, muere, nace y da fruto. Y ese fruto pues es el trigo. Pero el trigo, para que se convierta en pan, tiene un proceso. Primero es molido, ¿no? Para convertirlo en harina. ¿Y quién fue molido por nuestros pecados? Y Él nos invita también a tener un proceso de transformación para que no sea mi voluntad, sino Él se haga la voluntad, Él cumpla su voluntad en mi vida. Pero aparte de ser molido, de volverlo polvo, luego hacen la masa y lo meten al fuego, ¿no? ¿Y cuántos están dispuestos a pasar por el fuego para ser transformados? Cuando salimos del fuego, dijo Dios, esta es mi carne, y compartió el pan y lo partió. Pero no solo lo partió, sino lo compartió. Y así como Él fue partido para reconciliación, porque se partió por nosotros, nosotros también debemos compartir de ese pan del cual nos alimentamos para vida eterna. Es nuestra responsabilidad. La carne y todo lo del mundo es insaciable y sus deseos nunca son satisfechos. Hay un ciclo que se llama el ciclo dopaminérgico. A medida que yo noto una sensación de placer en mi cuerpo segrega dopamina. Y cuando segrega dopamina me da esa sensación de placer, pero la dopamina genera un pico solamente momentáneo, una sensación momentánea. Y así son las cosas del mundo. Yo puedo experimentar placer, no sé, en irme de compras, pero es una sensación momentánea. Puedo quizá disfrutar de placer yéndome de paseo, pero es una sensación momentánea que llego y ya pasa. Pero lo que nos da Dios es una sensación eterna, es un gozo insaciable, es un gozo perfecto, es un gozo que sacia toda nuestra necesidad. Entonces, como les decía, es muy profundo, pero eres el pan que suple toda necesidad
que sacia y sustenta nuestra vida de manera abundante. Lo segundo que dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Vamos a Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y el propósito de que tú y yo entendamos que Él es la luz, que despeja toda oscuridad, que quita toda nubleza en nuestro entendimiento y en nuestra visión, es entender, su propósito es saber que Él es dirección, que hay propósito claro y plenitud, conocer de dónde voy y a dónde voy. Cuando Jesús estaba exponiendo allí esas palabras, lo vamos a continuar leyendo. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Cuánta seguridad había en él? Amén. Y esta es la misma seguridad con la que quiere Él que nos vayamos en esta mañana. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Cuánta tranquilidad se borra y desaparece cuando sé de dónde vengo y a dónde voy? No hay ansiedad, no hay estrés, no hay preocupación, se disipan todos los afanes de la vida cuando yo entiendo de dónde vengo y para dónde voy. Y entiendo que el paso por esta tierra es efímero, pero que tengo una eternidad con Él. Bueno, y ustedes dirán, ¿y de dónde viene la luz? Y si recuerdan, quiero que me acompañen a leer a Éxodo 13:21. Bueno, ya está aquí en la palabra. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿En algún momento escasea la dirección de Dios? Su luz alumbra en todo tiempo. Y recuerdan el candelero, el cual Dios instruyó para que hiciesen, está en Éxodo 25:37. Éxodo 25:37, desde el 31 habla del candelero de oro. Harás también un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Y habla de todas las especificaciones. Dice, y le harás 7 lamparillas en el 37, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Y ustedes saben que el candelero estaba prendido todo el tiempo, y que todo el tiempo tenía que haber aceite para que alimentara ese candelero. Y ese aceite es el Espíritu Santo, al cual le hacíamos la invitación en esta mañana de venir a nuestro corazón
para que todo el tiempo seamos luz en medio de este mundo, para que todo el tiempo haya iluminación para entender y que su palabra sea abierta a nuestros ojos. Amén. Dice que estaba siempre encendido. ¿Y dónde estaba? En el lugar santo. El tabernáculo es la sombra de Jesús, pero también el tabernáculo simboliza las partes que componen nuestro ser. El atrio, la parte exterior, es nuestro cuerpo y cada una tiene un simbolismo, pero el lugar santo es nuestra alma. En el lugar santo estaban los panes y estaba también el candelero. Y en nuestra alma es donde se toman las decisiones, ¿no? Nuestra alma está compuesta por mente, voluntad y emociones. Y allí es donde tomamos nuestras decisiones. Entonces, cuán importante es tener siempre la luz encendida en nuestra vida para que ilumine cada uno de nuestros caminos, cada una de nuestras decisiones. Dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero Dios desde en un comienzo allí en Génesis 1:3 pero quiero leer desde el 2. ¿Sí recuerdan cuál es la tierra en nosotros? Nuestro corazón. Y mira a veces quizá como esté. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos corazones vacíos no encontramos que buscan llenar y saciar una necesidad de algo en su vida diariamente, no? Buscamos y también desordenados, sin falta de principios, sin falta de un propósito verdadero. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos hoy sintieron el mover de su Espíritu Santo? Y Él está moviéndose a diario, pero tú eres el que le das el permiso para decir, ven y actúa en mí, Espíritu Santo. Pero en el 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y cumplió el propósito, separar la luz de las tinieblas. ¿Y cuántos de los que estamos aquí sabemos que somos separados para Dios? Amén. Cumplió su propósito, pero allí no era, todavía no había sido hecho el sol ni las estrellas. Y si les parece particular que allí Dios no dice, y dijo Dios, hágase la luz. No, dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea, tome su protagonismo. Amén. Y quiero ir rápido a Juan 1:9. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. Y en primera de Juan 1:5 hay mucho para profundizar y esa es mi invitación en esta mañana. Que vayan y le pidan a Dios que aún
nos permita deleitarnos más en las profundidades de lo que Él significa para nosotros. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, los hijos de luz tampoco están llamados a que hayan tinieblas en nosotros. Por eso hay unas implicaciones de seguir esa luz. Pero quiero que volvamos a Juan 8:12. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hay un verbo ahí importantísimo que conecta y es el eje central de la oración. El que me sigue. Hoy en día estamos muy familiarizados con seguidores. No sé usted a cuántos sigue en sus redes sociales o qué modelos tiene en el mundo actual. Sí ha visto que ahí siempre que uno ve un videito o está el video, sígueme y compártelo y dale like y esa es la moda, ¿no? Pero nosotros estamos en la moda de seguir a Jesús, de que le demos like todos los días a una palabra, a un versículo de su palabra, que nos dejemos llamar la atención por todos los días, darle un scroll a un nuevo pedacito de su palabra que sacia y da vida y da entendimiento y revela a nosotros quién es Él. Entonces, ¿es Jesús a quien sigues tú? ¿A quien le dedicas más tiempo? ¿Y quién es tu modelo? Pero ese seguirlo tiene unas implicaciones. Miremos la primera. La primera es practicar la verdad. Quien me sigue, pues es hijo de luz y practica la verdad. Juan 3:21 nos dice, ahí un poquitico más atrás, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, mas dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Había un deseo profundo en el corazón de David cuando dijo allí en el Salmo, Señor, escudriña mis pensamientos y ve allí si hay algo de maldad y cámbialos, transfórmalos. Y eso es lo mismo que debemos nosotros hacer cuando practicamos la verdad, ir a la luz y permitir que esa luz llegue aún a lo que queremos esconder y que no vea el mundo, ¿no? Porque a veces queremos tener muchas cosas escondidas. A veces no queremos que se sepa, ay, no quiero que conozcan esto de Pedro, pero somos llamados a que esa verdad sea la que transforme y que se ponga por encima de todo, porque lo verdadero, cuando hay cosas escondidas en nosotros, eso no nos deja estar libres y totalmente ser auténticos, ¿no? Pero cuando la verdad es la que florece en nuestro ser, podemos ser hijos de luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Pero también, aparte de practicar esa verdad cuando vamos a la luz, estamos llamados a resplandecer como hijos de luz. Nosotros no resplandecemos por luz propia, somos parecidos a luminares, que es nuestro segundo punto. Si la luz de Jesús no está proyectándose en nosotros, nosotros no podemos proyectar nada, solamente podemos reflejar, como es la luna. La luna sin el sol pasaría desapercibida y nosotros sin Cristo pasamos desapercibidos por este mundo. Y quiero que me acompañen a leer Daniel 12:3.
si audiovisuales me gana. Daniel 12:3. Mira lo que dice allí de tú y de yo. De yo y de tú y de yo. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No les parece hermoso que usted y yo podamos ser ese reflejo de Cristo y que podamos ser, a través de esa luz, tengamos un entendimiento que resplandezca? Y no solo para nosotros, sino allí dice, para enseñar la justicia a la multitud. En Mateo 9, 37 al 38 dice, a la verdad, Jesús nos dice a la verdad que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que roguemos al Señor de la mies que nos envíe a cada uno de nosotros. Amén. Y lo tercero, ser luminares que reflejen su luz. Mira lo que dice Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero ¿cómo pasa esto? Asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que he corrido en vano, de Cristo, yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, estamos en medio para ser resplandecientes como luminares en el mundo. Allí en Mateo también dice que una luz no puede estar oculta, sino debe ser visible. Y tú y yo estamos llamados a ser visibles en el mundo. A veces vemos el impacto de muchos personajes en la vida cotidiana, en la farándula, y nosotros como cristianos, al parecer, a veces pensamos que estamos llamados a trabajar allí, como por decir, por debajito de cuerdas, sin ser importantes, pero Dios nos llama a ser luminares en el mundo, a hacer luz y a reflejar su gloria, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la luz en nuestras vidas? Dice que, volvemos a Juan 8. El que me sigue, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué sucederá? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andar en tinieblas es tomar cada día decisiones claras que le honren y que van a traer esa luz y esa libertad a nuestras vidas. Pero también dijo lo tercero, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Juan 10:7. Desde el 1 empezó a decirles, de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En muchas ocasiones nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, iniciando desde Génesis, que quisieron hacer una torre para alcanzar el cielo, ¿no? Y a veces queremos colocar escaleras, hacer huecos, acceder a nuestro propósito de la manera correcta. Pero dijo, yo soy la puerta. No dijo yo soy una puerta, sino dijo yo soy la puerta. O sea que no hay una entrada al Padre. Cuando el hombre pecó, sabemos que se estableció una separación, un muro entre Dios y el hombre. No sé si tienen las imágenes. Ya vamos en la tercera, pero no importa. Entonces inició allí en el verso 1 diciendo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Y les siguió explicando. Mas en el 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron no entendieron qué era lo que les decía. Cuando la luz y el entendimiento y el Espíritu Santo no nos revela, no podemos tener ese entendimiento. Por eso antes de la puerta, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, dice en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, en el 9, el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entrare, solo hay un acceso a la presencia de Dios, y es a través de Jesucristo y su obra. Solo a través de Él podemos tener acceso a su presencia, podemos tener vida eterna, podemos acceder al reino de Dios, y es la única vía de salvación. Miremos lo que dice Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En ningún otro hay acceso al Padre. En Juan 6:45 dice que los que el Padre trajere a Él los llevará al Padre y los resucitará en el día postreros. Y gracias a Dios porque el Padre nos ha llevado a Jesús y Jesús nos ha revelado al Padre. Porque el que conoce de Él, conoce al Padre. Pero quiero que vayamos un momentito a Génesis 7:16. Pero antes de que usted lo encuentre, dígame, ¿quién cerró el arca de Noé? La puerta del arca de Noé. Uno piensa, pues Noé la construyó, él se subió y venga, cerramos la puerta, ¿no? Pero dependía de Noé la salvación de los que iban a estar a salvo en esa arca. La salvación solo viene de Dios. Y por eso allí, en Génesis 7:16, dice, y los que vinieron macho y hembra,
de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Amén. Solo Dios, solo la salvación puede venir de Dios al hombre. Por eso el velo se rasgó de arriba hacia abajo, porque no es lo que yo pueda hacer, sino es lo que Él ha hecho, hace y hará por mí. Amén. Cuando entro por la puerta, reconozco y acepto la voluntad de Dios en mi vida. Hay algo que mi esposa me decía en la madrugada, que qué difícil era morir a los deseos de uno. En este momento está jugándose la final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Sinner, número 1 y número 2 del mundo. Pero Cristo es para mí, como dijo Pablo, todo lo demás me es por basura en cuanto tengo a Cristo en mi vida. Es difícil morir cada día a nuestros deseos, pero cuando entro por esa puerta, digo, ya no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo mismo que sucede a veces en nuestras casas, lo que mientras, como uno le dice de papá a los hijos, no, mientras vive en esta casa aquí se hace lo que yo diga, mientras esté de estas puertas hacia adentro, ¿no? Pero hay algo muy bonito allí, porque dice en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Usted no se ha preguntado allí por qué dice entrará y saldrá. Cuando uno entra, pues entra, no sale, ¿no? Entonces, y hallará pastos, y hallará alimento. Cuando tú le dices a Dios, ay Señor, vengo a ti y definitivamente quiero que tú seas el centro de mi vida y que todas mis decisiones, mis caminos estén en ti, no será en vano. Siempre Dios tendrá una recompensa grande para tu vida. Todo lo que hagamos en Él, dice, aún todo lo que hagas por uno de esto de mis hijos, yo le recompensaré en el cielo. Y su recompensa, el otro día estudiábamos con Pedrito, que la recompensa no era chiquitica. Dice que lo que haga por uno de estos, yo le recompensaré hasta 100 veces, ¿no? Yo decía, uy, ¿dónde las inversiones son tan significativas? Amén. Y es en el reino de los cielos. Las inversiones que tú y yo hagamos en el reino son con total seguridad. Bueno, pero no nos podemos quedar allí. Necesitamos avanzar. Amén. Bueno, dice adicional de yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Entonces, soy el pan y estoy satisfecho. Están satisfechas mis necesidades en Él. Él es la luz y en Él encuentro dirección. Él es la puerta y allí entro y hallo propósito. Y salgo porque dice Dios que allí en el capítulo 17 dijo Dios, guárdalos, están en el mundo, no son del mundo, pero mientras estamos en el mundo, que nos guardes del mal. Entonces, podemos ir a Él, pero salir también al mundo, a impactar al mundo y a dar a conocer de Él. Entonces, no es solamente de ir yo comer pastico bien delicioso allí como lo dice el Salmo 23, sino también dar a comer al que necesite de ese alimento espiritual. Y sabemos cuánta necesidad hay.
Entonces, dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué ofrece un pastor? Él hace la comparación porque en esa época pues había el pastoreo, aún ese oficio era bastante común y el pastor brindaba cuidado y protección. Pero ¿saben quién es el gran pastor? Está en Hebreos 13:20. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Pero ¿qué hace el pastor? Dice que conoce a sus ovejas por el nombre. Dice que además las alimenta y las guía. Y dice que además las protege poniendo aún su vida misma. Quiero que me acompañen a leer allí en Juan 10:11. Después que dijo que yo soy la puerta, y más abajito en el 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos de hoy agradecemos a Jesús por haber entregado su vida por nosotros? Amén. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo arrebata las ovejas. En el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él nos conoce por nombre propio. Esa palabra se cumple, el cumplimiento de esa palabra está en el libro de Ezequiel. Y quiero que me acompañen allí al libro de Ezequiel, Ezequiel 34, todo el versículo, el capítulo 34 lo pueden leer en casa, pero yo quiero solo leerles desde el 12. En el 34 empieza diciendo, di a los pastores, así ha dicho Jehová. Y hace un llamado de atención a los pastores que no están cuidando y protegiendo sus ovejas. Pero mira lo que dice el 12. Conozco, dice, como reconozco su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil.
y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Cuántos ven el cumplimiento de esa palabra para Dios en su vida? ¿A cuántos Dios no ha rescatado? ¿A cuántos Dios no ha traído y ha alimentado nuevamente? ¿Y a cuántos Dios no se les ha convertido ese pastor que nos lleva por el buen camino? Pero quiero que pasemos, porque se nos acaba el tiempo en esta mañana, a la siguiente. Entonces, el buen pastor, el resultado es vida eterna, seguridad y confianza. Vida eterna, seguridad y confianza. Lo cual lo tenemos antes de pasar en Juan 10, 27 al 30. Quiero que lo leamos. Juan 10, 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos unos. ¿Cuánta seguridad no tenemos en Dios? De que si estamos en Él, nadie nos podrá hacer arrebatar, nadie podrá quitarnos el gozo, nadie podrá quitarnos esa esperanza, nadie podrá quitarnos la salvación que Él ya entregó por cada uno de nosotros. Nadie podrá quitarnos la vida eterna y nadie podrá quitarnos el gozo y la libertad que tenemos en Cristo. Amén. Dice: yo también soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y nosotros cómo estábamos? En Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él, por su gran amor, vino y nos dio vida. Y hay autoridad por encima de la muerte en esa resurrección. Dice que sin la resurrección vana sería nuestra fe. En 1 Corintios es tan importante la resurrección que si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo no estaríamos aquí en esta mañana. En 1 Corintios 15, 21 dice 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pero quiero que hagamos énfasis en el 17, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, porque aún estáis aún estáis en vuestros pecados. Y quiero que tengamos claridad. Bueno, ¿cuántos de aquí ya resucitaron? Amén. Bueno, no todos, ¿no? En Apocalipsis 26, quiero que allí me acompañen rápido. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán
con Él 1000 años. Dice que los que hemos resucitado en Cristo, no hay por qué afanarnos por la muerte, ¿no? Porque Él ya tiene autoridad sobre la muerte. Así que si vivimos para Dios, vivimos en Cristo, dice Romanos 6. Romanos 6 del 5, Romanos 6, 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque Él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Y en Primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3, sí. Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no se quedó así. También dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la única verdad y la única vida. Hay muchos caminos desde que nacemos en los cuales tenemos la voluntad de escoger, pero solo hay uno verdadero. Hay muchas verdades por las cuales el hombre, hay guerras en el mundo por defender verdades, ¿no? Pero a nosotros ha sido revelada la verdad, que excluye a todas las demás verdades. Y está en Juan 14:6. Quiero ya leerla muy rápido. Juan 14:6 dice: y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también conocerías al Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque le conocemos a Él. No hay otro camino hacia el Padre. Y me quiero despedir con esto en esta mañana. Yo soy la vid verdadera. Juan 15. Porque esa identidad, ese propósito que tenemos en Dios, debe tener una manifestación en nosotros. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y es a lo que Dios nos quiere retar en esta mañana. Le conocemos a Él, tenemos identidad en Él. Jesús es suficiente para ti y para mí. ¿Qué necesidad aún busco suplir en el mundo? ¿A quién busco en mi diario vivir? ¿A quién tengo en cuenta para tomar cada una de las decisiones que tomo a diario? ¿Vivo diariamente con esa confianza en Dios por lo que Él es? Pero adicional a esa identidad firme que se estableció en Cristo y que nos fue dada a conocer, ¿puedo yo ser
alguien que vivo dependiente de Él, pero que en esa dependencia tengo un llamado especial a dar fruto. Dice que el que da fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, lo meterá en un proceso más profundo donde sea más aquilatado por el fuego y lo convierta en algo tan valioso como somos para Él. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y yo quiero que en esta mañana nos levantemos sobre nuestros pies y Dios nos quiere invitar y nos quiere recordar que la dependencia de Él trae fruto y que el fruto se refleja por un servicio sacrificial. Sin servicio no hay fruto. Los que estuvieron con Jesús en la multiplicación de los peces fueron los discípulos y fueron los que estuvieron sirviendo el alimento y fueron los que vieron el milagro. Los que solo recibieron no pudieron ver el milagro de la multiplicación. Pero cuando tú y yo servimos, podemos ser conscientes de la maravillosa obra que Él hace. Por eso, esas características, hay 3 características que Él quiere cuando permanecemos en Él. La primera es limpieza. Debemos exponer nuestras vidas a que sean limpias cada día más por la palabra. El versículo 2, ya lo leímos, dice que todo pan, dice, lo limpiará para que llevéis mucho fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Y esa palabra debe provocar en nosotros cada día una plenitud más de Cristo. Pero lo segundo es seguir permaneciendo en Él. En el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y eso es lo tercero, obedecer. De nada nos sirve que Él nos exponga esta verdad tan maravillosa si para nosotros no se convierte en esa verdad absoluta. Así que, Padre, en esta mañana te damos infinitas gracias a ti, Señor, porque en un principio tú, Padre, dijiste sea la luz, y aquella luz vino, alumbró y se hizo viva entre nosotros, Señor. Y no solo se hizo viva, sino nos ha saciado de toda la necesidad que tengamos. Padre, nos haces vivir confiados porque en ti estamos cimentados. Porque si entendemos la revelación que trae Dios de Cristo a nuestras vidas y lo vemos como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sabemos que no hay nada más que buscar porque en ti está todo. No hay nadie más a donde ir porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida. No hay nadie más que supla toda necesidad, Señor, sino tú. Padre, si tenemos esa confianza en ti, sabemos que en este mundo pueden venir aflicciones, afanes, preocupaciones, estrés, ansiedad, depresión, Señor, pero si estamos en ti, estamos completos, victoriosos y gozosos, y somos una iglesia que se fortalece, edificada sobre la roca, Señor.
que ha sido puesta para no solo permanecer en ti, sino para ir allí afuera y dar fruto. Permítenos en esta semana, Dios de la gloria, ser fructíferos en ti. Permítenos que tu palabra, Señor, sea limpiando nuestras vidas, que tu presencia y tu luz exponga aún lo que está allí en nuestro interior, que a veces queremos encubrir, pero que hoy te lo entregamos para que tu palabra sea transformándolo, Señor, y para que cada vez lleguemos más a la plenitud del Hijo de Dios, de Cristo, Señor. Que nuestro pan no falte cada mañana, Señor. Gracias por ese pan que tú has entregado, que se hizo carne, habitó entre nosotros, pero que hoy nos dio el camino para regresar al Edén. Nos abrió la puerta a la eternidad, Señor, y perdonó y limpió y dio vida nuevamente, y no cualquier vida, sino una vida abundante que permanece en ti para siempre y por siempre. Y por eso damos gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén.